conectarse a esta hora de un día jueves con un tema tan interesante que muchas veces sabemos que en el consultorio cuesta abordarlo, ¿no? Porque son cortos los tiempos de la consulta. Así que con el equipo de Emma nos pareció súper interesante sumarlo a una de nuestras charlas. Por eso le pusimos de nombre: ¿tenés dudas sobre cómo puede impactar un diagnóstico en la sexualidad y en las relaciones sexoafectivas? ¿Querés derribar mitos y sumar herramientas e información? Entonces está esta charla. Así que le damos la bienvenida a dos genias profesionales y humanas que nos dijeron que sí, como todos siempre dicen que sí. Una, le cuento que esta semana muchos saben que es el Congreso Argentino de Neurología, que es en Mar del Plata, del 11 al 14. Y también en Italia está el Congreso de la Fundación Charcot. Así que la doctora Balbuena, en este momento, gente, está en Italia, son las 12 de la noche allá. Y Euge está acá, fresquita como una lechuga para Emma. Así que gracias, Euge. Y Rosario. Las voy a presentar así formalmente con nombre, apellido, título, todo, ¿eh? Doctora Eugenia Balbuena, médica neuróloga de la sección de neuroinmunología y enfermedades desmielinizantes del Hospital de Clínicas. Esperen que voy entrando gente, mientras tanto hago doblete. Ahí está. Y coordinadora del CIEM, que es de la UBA. Y también tenemos a la doctora Rosario Ancede, que es médica ginecóloga de la sección sexología clínica del Hospital de Clínicas. Bueno, Hospital de Clínicas, palabras mayores. Así que bueno, ¿qué nos traen por acá, docs? Ah, esperá, les cuento algo. Hicimos un formulario para que sea anónimo, porque sabemos que como es un tema tabú, cuesta mucho hablar a veces en el consultorio, a veces en los grupos de apoyo que tenemos en EMA, y se nos ocurrió mandar un formulario para que ustedes nutran con esas consultas o esas inquietudes la charla. Nosotros le comentamos a las doctoras y ellas también incorporaron esas inquietudes. Así que bueno, seguramente a lo largo de lo que ellas vayan contando van a estar en la charla. Cualquier cosa, de manera general, no personal, pónganlas en el chat, que en algún momentito las doctoras lo leen y van a ir contestando. Gracias a todos Bueno, por estar. buenas noches a todos. Gracias por estar. Ojalá se vayan sumando más. Bueno, ya me presentó Flavia. Yo les quiero contar a los que están conectados que mi objetivo hoy no es hablar de sexología, para eso la tenemos a Rosario. Eh, Mi idea es explicarles por qué como neuróloga es necesario, digamos, tender un puente con la sexología clínica. Tendemos un puente y ese puente lo va a cruzar Rosario, ¿no? Em, ¿Qué pasa? La disfunción sexual es uno de los síntomas más prevalentes y muy impactante en la calidad de vida de los pacientes con enfermedades desmilenizantes. Y nosotros como neurólogos muchas veces estamos como muy entrenados para preguntar a los pacientes por sus problemas motores, la espasticidad, el dolor, la disfunción vesical, que son síntomas que frecuentemente tratamos, constantemente los estamos viendo en la consulta. Pero todo lo que tiene que ver con la esfera sexual que es una parte fundamental de la calidad de vida de ustedes, digamos, siempre queda como en una zona gris, en un espacio incómodo, donde el paciente a veces no se anima a preguntar, y como médicos nosotros no tampoco nos animamos a hablar del tema. Entonces, el paciente se va con muchas dudas, no tiene idea si lo que le pasa tiene o no que ver con la enfermedad. Y esto yo creo que es un error que hay que comenzar a revertir, porque la disfunción sexual que tienen en nuestros pacientes no es solo un problema, o sea, no es un problema psicológico o secundario en el sentido vago de la palabra, digamos, sino que es un síntoma neurológico directo de la enfermedad. Entonces, desde nuestra perspectiva, nosotros entendemos la arquitectura, por decirlo así, del problema, y sabemos cuáles son las causas de esa disfunción sexual,
que ahora Rosario va a ahondar un poquito más. Sabemos que pueden ser primarias cuando tienen que ver con dónde está sentada la lesión, en el cerebro o en la médula espinal, y que afecta a las vías que controlan la respuesta genital o el orgasmo, que puede ser secundaria a las secuelas que tiene el paciente, que tiene espasticidad, y eso le genera dolor, y que eso hace que se dificulte mucho tener una vida sexual plena. Y puede ser terciaria porque realmente la enfermedad genera impacto en la esfera psicoemocional, y eso a su vez en la pareja. Entonces, como neurólogo, el trabajo es preguntar, identificar que existe eso, entender ese mapa, digamos, de situación, pero una vez que tenemos el diagnóstico y que identificamos el problema, el siguiente paso es cómo lo abordamos de manera práctica, cómo lo tratamos, y en este punto es donde Rosario es un alfil muy importante. Así que ya hicimos como neurólogo el diagnóstico, nos animamos a preguntarle al paciente, el paciente nos contó que le pasa esto, y entonces le doy la palabra a Rosario para que nos cuente cómo manejar a nuestros pacientes que refieren esto. Bueno, buenas tardes. Bueno, Euge, ahí va, perfecto. Voy a compartir pantalla, a ver si se ve bien. Ustedes me dicen. Se ve Bien, perfecto. perfecto. Bueno, un poco esto de, bueno, la presentación que ya me hicieron, pero bueno, para comentarles, yo soy médica, yo soy ginecóloga, estoy formando parte de la sección de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas, y junto con Eugenia tenemos este consultorio que la verdad que es impresionante, porque la interdisciplina que se maneja con los pacientes en el Hospital de Clínicas en la sección de enfermedades desmielinizantes es realmente buenísima, y nos da lugar a que justamente podamos abarcar todas las esferas del paciente. Y bueno, nada, estoy orgullosa de trabajar con Euge y poder seguir mejorando nuestra calidad de atención. Y bueno, acá justamente me invitan a esta, me gustó mucho esta pregunta, ¿no? Que decía, ¿cómo cuidarnos mejor? Y creo que teniendo en cuenta, o empezar a tener en cuenta, la sexualidad es una vía de cómo cuidarnos mejor, ¿no? Y primero, como para comprender la raíz del problema, es importante saber que la disfunción sexual o las disfunciones sexuales es uno de los síntomas más prevalentes y menos reconocidos y menos tratados en pacientes con esclerosis múltiple o con alguna enfermedad desmielinizante, y que este problema suele ser una manifestación invisible de la enfermedad, y que sabemos precisamente que tiene un impacto directo en la calidad de vida, en la salud mental y en las relaciones íntimas de la persona. Perdón, se me fue para el otro lado. Bien, entonces, para hablar un poco de números, se demostró que el porcentaje de disfunciones sexuales en pacientes con esclerosis múltiple, principalmente, o alguna enfermedad desmielinizante, en las mujeres tenía una prevalencia reportada del 40 al 80%, y en los hombres una prevalencia del 50 al 90%. Esto la verdad que nos llama realmente la atención y nos hace pensar que tenemos que sí o sí tener la pregunta en el consultorio, ya sea de neurología o como médico ya de por sí, la pregunta acerca de la calidad de vida sexual, porque la prevalencia es demasiado alta. Como decía Euge, hay diferentes tipos de disfunciones, ¿sí? Acorde a lo que involucra cada una de ellas. Tenemos las disfunciones primarias, como decía Eugenia, que surgen de un daño directo del sistema nervioso, que pueden incluir alteraciones en la sensación, disfunción eréctil, disminución de la lubricación, cambios también en el deseo, en la sensación orgásmica. Podemos tener también disfunciones secundarias, que son
se dan por el resultado de síntomas físicos asociados a la esclerosis, como puede ser la fatiga, la espasticidad, la movilidad reducida, la incontinencia urinaria, el dolor también. Y también tenemos disfunciones terciarias que va a involucrar a factores emocionales y sociales, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la baja autoestima o los problemas en la comunicación. Ahora, metiéndonos en cada una de ellas, me parecía interesante que ustedes sepan cuáles son y cuáles pueden aparecer para que si... Porque muchas veces pasa esto, como no sabemos, no preguntamos. Y como no sabemos, aceptamos la realidad que nos toca. Entonces, cuando podemos reconocer un síntoma que no necesariamente está bien o no necesariamente tenemos que aceptarlo, podemos empezar a hacer un tratamiento, ¿sí? Si ni siquiera tenemos noción de que eso es una disfunción, no vamos a poder diagnosticarlo nunca. Entonces, me parece importante que esto, por ejemplo, que las disfunciones primarias asociadas a lesiones en la médula espinal pueden ser, por ejemplo, alteración en la sensación genital, como parestesias, entumecimientos. También se puede ver asociado a disfunción eréctil, que es la disfunción sexual más frecuente en los pacientes hombres con esclerosis múltiple. Disminución de la lubricación, que también es la disfunción más frecuente en lo que es en la población femenina. Y después las disfunciones primarias asociadas a lesiones en el cerebro pueden ser cambios en el deseo, como baja libido, dificultad para la excitación o también disfunción orgásmica. Con respecto a las disfunciones secundarias, como decíamos antes, van a ser aquellas que se van a dar secundarias a un síntoma que ustedes probablemente ya conocen, como por ejemplo la fatiga, que nos puede dar falta de energía para la intimidad, como por ejemplo la espasticidad o la movilidad o alteración en la movilidad, que puede dar, por ejemplo, dolor o dificultad con algunas posiciones. Y también tenemos los problemas vesicales o intestinales propios de las enfermedades desmielinizantes, que pueden atraer también miedo, vergüenza o inseguridad debido a, por ejemplo, la incontinencia. Por último, tenemos las disfunciones terciarias, que son aquellos factores psicosociales también muy vistos en la población con enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo la depresión y la ansiedad, que esto nos va a llevar, o sea, de por sí a una disminución del deseo, ¿sí? Que esta disminución del deseo puede ser una causa de una disfunción primaria o puede ser también una disfunción terciaria debido a presentar depresión o ansiedad. Después tenemos algo que es muy, muy importante, que es la alteración de la imagen corporal, que en eso después más adelante vamos a ver que vamos a tener que trabajar mucho, ¿sí? Y esto lo que nos genera es esto, sentirse menos atractivos, menos deseables, con un cuerpo que ahora nos es difícil de reconocer. Otra de las cuestiones que también pueden asociarse es la dificultad para la comunicación y esto nos va a dar problemas en la dinámica o en los roles de la relación. Entonces, con todo esto, ¿no? Que es poder, ahora que ustedes saben cuáles son las disfunciones y y que entienden también a causa de qué se puede dar cada disfunción, lo que tenemos lo que nosotros hacemos en el consultorio es justamente dar estrategias para poder disfrutar la sexualidad, ¿sí? Lo primero, como dijimos al principio, es poder pedir ayuda, es reconocer que tengo una disfunción, darme cuenta que hay algo que no está del todo bien con mi calidad de vida sexual, ¿sí? Y para eso, lo principal es poder tener un abordaje integral e interdisciplinario, no solamente con una sexóloga o con una neuróloga. En el consultorio tratamos de abarcar todas las esferas. Por ejemplo, contamos con una nutricionista que nos ayuda a también como tratar toda la parte de nutrición, que eso va a tener un impacto también en la calidad de vida sexual. Eh, bueno, y múltiples esferas que vamos a necesitar para que el manejo sea bien integral. Entonces, yendo como un poco a estas estrategias. Lo primero que se me venía a la cabeza es que cuando uno tiene un diagnóstico de una patología como esta,
va a haber un cambio, va a haber un cambio en nuestra sexualidad, en nuestra corporalidad. El cambio es casi inevitable. Entonces, la estrategia más importante para poder llevar a cabo una buena sexualidad y una sexualidad placentera, principalmente va a ser aceptar el cambio, ¿sí? Eso es lo primero. Y después, a partir de ahí, una vez que ya pudimos aceptar que nuestro cuerpo cambió, que nuestras posibilidades o nuestro entorno también cambió, se puede trabajar con esta parte que es explorar la curiosidad, ¿sí? A través de la curiosidad van a surgir justamente estos múltiples caminos nuevos que son lo que nosotros empezamos a proponer, ¿sí? Entonces, siendo un poquito más concretos, ¿sí? Vamos a hablar de estrategias concretas para las disfunciones primarias y secundarias primero. Con respecto a los síntomas genitales, esto era una de las preguntas más frecuentes en los formularios que estuvieron completando, ¿no? Por ejemplo, en los hombres, como hablábamos, la disfunción más frecuente es la disfunción eréctil. Esto, una vez que nosotros lo detectamos, hay estrategias claras a través de administración de fármacos para la disfunción eréctil que se puede aplicar y no hay ninguna contraindicación, obviamente siempre con el seguimiento de un especialista, ¿no? Pero se pueden dar fármacos para tratar la disfunción eréctil. En las mujeres había mucha pregunta acerca de la falta de lubricación o del dolor o el ardor en la zona genital. Para todo lo que es la falta de lubricación, se pueden utilizar lubricantes, se pueden utilizar emolientes, como por ejemplo el aceite de coco o la vaselina, lubricantes también que son de venta libre. También, dependiendo de la edad de la paciente, vamos a poder utilizar estrógenos locales, que eso también nos va a ayudar a aumentar la lubricación, la elasticidad de la vagina. Y también para todo lo que es la sintomatología sensitiva, se utilizan fármacos como la pregabalina. Todo esto hay que entender que hay que hacerlo en el contexto de un seguimiento con un especialista, en este caso o con una ginecóloga o con un urólogo o con una especialista en sexología. En donde más o menos el tratamiento va a estar guiado y especializado en cada paciente y en cada disfunción, ¿no? No hay algo general para todos, ¿sí? Después, como por ejemplo también los síntomas urinarios que son muy asociados, hay fármacos determinados para disminuir, para tratar el tema de la incontinencia, ¿sí? Y eso también es algo con lo que contamos y con lo que podemos tratar, ¿sí? Después, por ejemplo, con respecto a las disfunciones que se generan a consecuencia de la fatiga y la espasticidad, lo que se propone es planificar encuentros en momentos en donde tengamos mayor energía. ¿Qué quiere decir? Capaz que no dejar el encuentro sexual a lo último del día después de haber, no sé, trabajado o hecho alguna actividad que me demanda mucha energía. Entonces, planificar eso nos va a ayudar justamente a que la fatiga, en este caso, no sea un enemigo en algún punto, ¿sí? También otra de las cosas importantes es esto, la variabilidad en los encuentros sexuales. Como decía antes, la sexualidad va a ser distinta y uno tiene que entender que la sexualidad cambia a lo largo de la vida, no solamente con el diagnóstico de una enfermedad desmielinizante. Cambia en las mujeres, por ejemplo, con la menopausia, cambia en un montón de situaciones. Entonces, lo mejor que podemos hacer es aceptar el cambio y buscar la variabilidad, ¿sí? Por ejemplo, la variabilidad de encuentros y también la variabilidad de zonas erógenas, o sea, empezar a buscar aquellas zonas que nos generan placer más allá de lo que en algún momento nos generó placer, ¿sí? Porque uno obviamente viene con un esquema de sexualidad y de búsqueda del placer muy estructurado a lo largo de la vida, que uno ya sabe lo que tiene que hacer para obtener una respuesta satisfactoria, pero ahora justamente se trata de barajar y tirar de vuelta, ¿sí? De buscar a ver por dónde podemos empezar a sentir, por dónde podemos empezar a
a sentir placer principalmente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre, que también esto lo decimos mucho, es que a través de los sentidos y a través de la piel, por ejemplo, podemos también empezar a aumentar un montón de terminales nerviosas, que eso también nos van a llevar a sensaciones placenteras. Entonces, no solamente utilizar los genitales para la búsqueda del placer, sino ampliar un poco más el repertorio. Después, con respecto a lo que es la comunicación, que también es un factor importante, es fundamental fomentar el diálogo abierto y claro, tanto con la pareja como también con los profesionales. Si el profesional no me pregunta, yo tengo el derecho de preguntar, ¿sí? Tengo el derecho de preguntar y de exigir también en algún punto algún tipo de ayuda. Si ese profesional no me puede dar esa ayuda, a lo sumo me redireccionará hacia alguien que sí, pero está en uno empezar a reconocer cuáles esos síntomas para poder después ir a buscar ayuda. Y también esto, el diálogo abierto con la pareja, en las personas que tengan una pareja y que su vida sexual sea compartida con otro, empezar a decir realmente lo que nos pasa, lo que queremos, lo que necesitamos, ¿sí? Porque a veces uno asume lo que el otro quiere, lo que el otro necesita, pero es mucho más fácil cuando uno expresa claramente las necesidades. Y también las cosas que nos gustan, ¿no? No solamente las necesidades. Después también esto hay una reestructuración de roles. Cuando uno tiene un diagnóstico de una enfermedad desmelinizante, empiezan a haber una reestructuración de roles porque empieza a haber capaz alguien a quien cuidar y un cuidador. Entonces ahí también uno tiene que empezar a salir de algunos roles para poder tomar otros, ¿sí? Otros roles un poco más propensos al erotismo y no tanto al cuidado, ¿sí? Y esto, como siempre, ser un poco compasivos con nosotros mismos, entender los nuevos cambios, entender la nueva corporalidad, el nuevo cuerpo que tenemos y aceptarlo sin juicio, sin presión, ¿sí? Entendiendo que la sexualidad es versátil y es la búsqueda del placer, no es algo que tenemos que cumplir, es algo que nos va a dar una satisfacción a nosotros, no es algo con lo que no hay expectativas y exigencias, porque con la exigencia el erotismo se muere, ¿sí? Hay que, todo lo contrario. Así que bueno, eso por un lado. Y con respecto a la corporalidad, es empezar esto, como les decía, lo de las sensaciones, la sensación táctil de algunas zonas del cuerpo, tratar de hacer una conexión con las sensaciones del cuerpo, entenderlas y aceptarlas, ¿sí? Sensaciones que pueden ser nuevas, que antes nunca experimentaron, algunas que son agradables y otras desagradables, pero poder empezar a construir un mapa de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta va justamente a contribuir a que podamos tener una calidad de vida, y una calidad sexual mucho más satisfactoria. Otra gran, Otro gran tema importante es esto, ¿no? Trabajar el autoestima, porque capaz muchas veces pasa que empezamos a desconocer el cuerpo que ahora tenemos. Es un cuerpo al que muchas veces sentimos que no nos pertenece y eso nos aleja también de la conexión con el otro y nos aleja también del erotismo. Entonces, empezar a mirarnos, a reforzar el autoestima, a reforzar el amor propio, nos va a ayudar también a tener una mejor calidad de vida sexual. Y obviamente, como decíamos antes, el manejo de la ansiedad y la depresión es fundamental, poder diagnosticar un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, poder tener indicadores que nos digan, bueno, por acá y hacer un tratamiento con un especialista en salud mental y hacerse cargo de eso también va a contribuir también en nuestra calidad de vida sexual, ¿sí? Para eso, obviamente, hay psicoterapia, hay técnicas de relajación. Esto es muy extenso, obviamente, y tiene que ser aplicado a cada paciente en particular. Y para ir terminando, esto es algo que hoy estaba pensando y me parece fundamental y es
creo que lo más importante de toda esta charla, que el objetivo de esto es poder redefinir la sexualidad que merecemos, que cada uno de ustedes merece, ¿sí? Porque el otro día estaba hablando con una paciente y una de las preguntas de uno de los cuestionarios que les solemos dar es si ella pensaba que era valiosa. Y la respuesta de ella fue sí. Y creernos valiosos también es importante para justamente esto, ir en búsqueda de herramientas que nos ayuden a vivir la sexualidad de una buena manera para sentir placer y para estar mejor, básicamente. ¿Sí? Así que me parece importantísimo esto, redefinir la sexualidad a través de la aceptación, a través de la flexibilidad principalmente, y obviamente del amor propio que me parece fundamental. Bueno. Para cerrar ahí les dejo las redes de contacto que nos pueden contactar. Eugenia y yo estamos en el Hospital de Clínicas. Yo estoy todos los días lunes con ella y también en la sección del programa de salud sexual del Hospital de Clínicas funciona todos los días, salvo los viernes, de lunes a jueves en el entrepiso del Hospital de Clínicas. Se pueden acercar. Así que bueno, los invito a todos a reflexionar con esto y a pedir ayuda en caso de que lo necesiten. Gracias, Ro. Espectacular. Fla, si querés, si me Sí, permitís, hago sí, por favor, un Euge. comentario. Em, yo hoy al principio comenzaba haciendo como un mea culpa de esto de, bueno, a veces los neurólogos no preguntamos sobre esto, ¿no? Más allá de que muchas veces sabemos que esto puede ocurrir, a veces es un síntoma que como da mucho pudor preguntar, bueno, no lo hacemos y queda, como yo decía, en una zona gris. ¿Cuál ¿Qué consejo nos darías vos de qué manera uno podría encarar la pregunta si es que el paciente espontáneamente no lo refiere, digamos, ¿sí? Como médicos, Un médico, sí. mira, yo creo que, bueno, me parece que las formas directas son las más efectivas. A ver, obviamente, de forma respetuosa y demás, pero la verdad es que las veces que uno como médico responsablemente pregunta dirigidamente acerca de la sexualidad, los pacientes responden. No es que se avergüenzan, porque se los estamos preguntando nosotros como parte del interrogatorio. Entonces, yo creo que hay que tener menos pudor nosotros, no tanto pensar en que el paciente puede tener pudor y entonces lo voy a incomodar. Me parece que eso es una cuestión nuestra y que si el paciente siente que nosotros no tenemos vergüenza, no le va a dar vergüenza hablar de esto. Y se va a abrir más, Se va a seguramente. abrir más seguro. Mm. Lo otro que se me ocurre preguntarte es que una vez habíamos charlado de que, digamos, había un paciente había pasado por evaluación y para ese paciente de repente la sexualidad no era un problema. Me acuerdo de algo que vos me dijiste y me quedó muy grabado, que como que si para él no es un problema, no es un problema, ¿no? Porque eso también puede Exacto. suceder. ¿No? Exacto, tal cual. O sea, cuando hablamos de disfunciones sexuales en general, son aquellas que impactan clínicamente y significativamente en la calidad de vida de la persona. O sea, hay que entender que hay personas que la sexualidad no tienen, o sea, no tiene el mismo grado como de o sea, no, Importancia. no en todos, claro, de importancia, tal cual. No en todas las personas la sexualidad ubica el primer lugar o el segundo lugar de importancia. Hay que entender que cada uno también eso es muy, muy variable. Entonces, lo importante es eso, es entender y preguntar dirigidamente, ¿esto a vos te genera un problema? ¿Te genera una angustia? Bueno. Y si no es un problema para el paciente, obviamente tampoco va a ser un problema para nosotros, tampoco nos vamos a poner tan duros. Y ese escenario no sería como una disminución de la libido, no sería interpretado como una disminución de la libido, digamos, en el En paciente. líneas generales, o sea, para que sea un trastorno o para que sea una disfunción, el paciente o la paciente tiene que manifestar
este malestar. Claro, eso es ¿Eh? clave. Sí, Esa es como la clave. bien, Ujú. clarísimo. A mí una de las palabras que me encantan y que la nombraron las dos es lo interdisciplinario, ¿no? Hablaste de una nutricionista, hablaste también de la parte de psicoterapia, de las terapias complementarias como el mindfulness o esto de la creatividad, de poder relajar, ¿no? Y descomprimir. Esto de los tiempos con respecto a decir, bueno, planificar ese momento, ¿no? Que sea como uno dice a los bifes, ¿no? Si uno tiene fatiga, si uno está cansado, el tema miccional, digamos, hay que también armar la escena a veces, no es tal vez tan espontáneo como lo hacíamos antes, sino estar presentes en el hoy con las necesidades o con los deseos de hoy, hacer contacto con el placer. Y, por ejemplo, una de las preguntas que habían hecho, ¿podemos sacar la carátula o poner Sí, la obvio. otra carátula o para vernos un poquito más? A ver Ahí. cómo te No, mostraste. o vernos todos. Bueno, Dejar de compartir. Dejo eso, de dejar de compartir. compartir. Ahí Ahí está. está. Eh, digo, desde un lugar, o poner la carátula, porque está bueno, sino que se vea la carátula para que quede en la grabación también. Sí, Pongo la que carátula me parece que que está le bueno, puse. tienen los datos, por lo menos del hospital, lo que el equipazo del hospital de clínicas, pero ¿cómo abordar, Euge, te pregunto, ¿no? Porque digo, el primer consultorio al que llegan, por lo general es neurología. Y vos misma dijiste el mea culpa de no preguntar los tiempos, no vamos por otro lado. Como es un tema que cuesta abordarlo, digo también que otros profesionales tal vez sean los que abren la puerta, ¿no? Desde otros ámbitos, que no sale solo desde neurología o desde la ginecología, sino puede ser que justamente con un nutricionista, con el fisiatra, digamos, todos los profesionales deberían estar como abiertos a preguntar desde ese rol que es calidad de vida de la persona y tiene que ver con su día a día. Ujú. Sí, creo que también el paciente cuando habla de estos temas, por ahí no lo hace con cualquiera en el sentido de que busca sentirse realmente cómodo, digamos, ¿no? Y con empatía como para poder hablar. Entonces, cuando uno le pregunta, más allá, es más directo, más suave, como sea, la situación, el texto hace que el paciente por ahí lo empiece a charlar. A mí la verdad que como neuróloga en un momento yo no lo preguntaba, siempre esperaba que el paciente me lo refiriera. En un momento después dije, no, voy a empezar a preguntarlo porque me parecía como algo importante. Eso es porque en el que lo mencionaba espontáneamente, veía que lo afectaba mucho, entonces dije, bueno, si a este le afecta mucho, puede ser que hayan muchos pacientes que estén afectados y no lo estén diciendo porque no se animan y yo no lo estoy preguntando. Entonces, bueno, una vez que como que me animé a preguntar, dije, bueno, ok, ya tenemos el diagnóstico, hay una correlación, digamos, que sí tiene lesiones en ciertas áreas, que le puede estar generando esto, hay una relación con la enfermedad. Entonces ahí fue que necesité buscar o tender un puente con un especialista que, digamos, aborde el tema, ¿sí? Porque el psicólogo, digamos, no está capacitado para abordar estos temas, no de la manera que lo hacen los sexólogos, que es de una manera como muy amplia, digamos, ¿sí? Esto de, bueno, digamos, amigarse con el nuevo cuerpo, buscar nuevas situaciones, bueno, todo esto que vino contando Rosario, que es súper importante. No sé ¿Sabes? si es... Otra cosa bueno, cuando hiciste esa pregunta, a mí me pasó antes de todo esto de hacer sexología, mi consultorio de ginecología tampoco es, aunque parezca raro, pero los ginecólogos y las ginecólogas tampoco preguntan acerca de la salud sexual. Algunos sí, pero no todos. Y los médicos clínicos tampoco. Y digo, es raro. Y yo creo que es, tiene como muchas respuestas el porqué a eso. Hay un montón de cosas, principalmente el tabú que hay con la sexualidad, que obviamente ahora es mucho menor, pero de toda la vida, creo que el rol que ocupa el médico y como la figura del médico también está muy
muy rígida, entonces uno no puede hablar de esas cosas. También yo creo que los tiempos en el sistema de salud hacen a que uno no pueda preguntar estas cosas porque a mí me ha pasado en el consultorio, cada vez que yo abro la pregunta de la sexualidad, se abre una consulta que puede estar 40, 45 minutos hablando del tema. Entonces también hay un montón de cosas que juegan en contra a hablar de esto. Pero bueno, está en nosotros generar espacios, generar la confianza como, y hacernos cargo de que esto también forma parte de la salud. Porque si entendemos eso, que la salud sexual forma parte de la salud de la persona, así como es no sé, su sistema cardiovascular y también es otra parte, o su nutrición o lo que sea, también le vamos a ir de a poquito dando esa prioridad. Pero creo que, bueno, como médicos fuimos teniendo un montón de limitaciones que nos llevaron a justamente no hablar de esto. En la facultad a nosotros no nos forman en esto. Para nada, o sea, en ningún momento tenemos una materia que hable de esto. Entonces, como profesionales, salimos sin herramientas. Por eso también es difícil de abarcar. Ujú. Sí, y miren en el día a día, ¿no? Cómo se va también eso complejizando, tal vez hasta en los vínculos. ¿Y cómo se trataría, digamos, o cómo se abordaría la autosatisfacción, Rosario? A ver, eso también es algo que se tiene que evaluar paciente a paciente, porque primero hay pacientes que no les gusta esa práctica, entonces también es entender que cada uno tiene diferentes formas de satisfacerse. Algunos sí o sí con una pareja y otros también cuentan con eso. Yo creo que eso es algo que hay que tratar de desmitificar y muchas veces hay culpas asociadas a eso, entonces trabajar también un poco diciéndoles y fomentándoles que la autosatisfacción, la masturbación principalmente, es una práctica que está recontra permitida en cualquier tipo de paciente, no hay una contraindicación para eso, ni por tener una enfermedad desmielinizante, ni por ninguna causa. Entonces, darles el lugar a que eso es una práctica que pueden hacer, ya con habilitarlo es el primer paso. Y después, obviamente, entender que, como todo en la sexualidad, capaz que la autosatisfacción posterior a un diagnóstico o posterior a años de tener una enfermedad desmelinizante va a ser distinta a la de antes, ¿sí? No digo mejor ni peor, sino distinta, que es esto lo que siempre repito, entender el cambio va a hacer que podamos aceptarlo y poder empezar a disfrutar de forma distinta. La autosatisfacción, la satisfacción con una pareja, lo que sea. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo en el chat o habilitando su audio? Aprovechemos estas dos doctoras genias en lo suyo y especializadas en las enfermedades desmielinizantes para que nos puedan responder. Algo que estén pensando, algo que leyeron en algo que tenga que ver con la EM o algo, bueno, esto que decías recién, Rosario, está muy atravesado con lo cultural, con los mandatos, socialmente, lo que está aceptado, lo que no, de lo que se hable, lo que no, que se expone, ¿no? Y Otra bueno, cosa eso, que sí, que tiene que ver también, que trabajamos mucho en el consultorio, es una herramienta importantísima, además de la autosatisfacción, son las fantasías. El trabajo con fantasías, habilitar las fantasías, da lugar justamente, por ejemplo, en un paciente o en una paciente que tenga disminución del deseo o eso, darle herramientas, explicarle que tener una fantasía no está mal, ¿sí? Explicarle qué es una fantasía, cuándo poder utilizarla. O sea, son herramientas con las que nosotros podemos trabajar. Obviamente, como te digo, lleva un tiempo, es un proceso, es un tratamiento, no es que de un día para el otro uno va a entender la nueva sexualidad y va a vivirla plenamente. Pero bueno, de a poco ir generando un terreno de confianza para poder empezar a vivir la sexualidad de manera distinta y mejor. bueno, muy bien. ¿Alguien No, y quiere nosotros comentar? también Sí,
Quiero contarles que nosotros en el hospital nos tomamos como muy en serio esto, en el sentido de que una vez que uno detecta el problema y el paciente está de acuerdo a hacer la consulta, una consulta con Rocío puede durar 1 hora. Así que es como realmente es súper completa y es un espacio donde el paciente puede sentirse libre y tomarse sus momentos para ir de a poco, digamos, animándose a contar cosas. Mm. Eso, ¿no? Animarse a sumar, porque estamos hablando de calidad de vida y no siempre es hablar de la enfermedad, sí como la enfermedad puede atravesar, como decían ustedes, bueno, puede haber cambios, pero cómo hacer estas adaptaciones incluso. Ayer hablábamos en uno de los grupos de esto de aceptar para adaptar y no dejar de hacer, no posponer. A veces también está la procrastinación, ¿no? En cuanto a decir, bueno, no me animo de hablarlo, lo propongo hacerlo, adaptarlo, hablarlo con mi pareja, hablamos del distanciamiento. Y yo les decía, bueno, a veces uno se distancia de uno mismo, de estas necesidades o de esto de volver a sentirse en plenitud. Vos nombraste algo muy importante, Rosario, que es nuestro órgano más grande, la piel, ¿no? Empezar, tal vez no es solo la penetración, sino en la seducción, las zonas más que nos erotizan más y buscar esos recursos o tal vez, no sé, algunos juguetes, pero bueno, para algunas personas eso puede ser muy invasivo, para unas personas puede ser muy contra sus principios, sus valores, por eso hay tanta cosa entramada también, no es solamente la parte clínica, vamos a decir, o médica. Yo creo que entendiendo que todo ser humano merece una buena sexualidad, es donde ahí va a arrancar el motor de la pregunta, de buscar respuestas, de buscar soluciones, pero primero tenemos que entender que somos valiosos y que merecemos eso. Aceptando eso y entendiendo que teniendo una enfermedad desmelinizante o no teniéndola, lo merecemos igual, ¿no? Eso, principalmente. Hay una pregunta en el chat, pero no sé si tiene que Sí. ver con el tema de la charla de hoy. Eugenia, fíjate vos. A Sí, ver. ahí Sí, la veo. de Flavia, sí, la otra no, no sé. eh, a ver, veo el Vamos riesgo a de responder lo que tenga que ver con la charla, con el tema de la charla. Ok, no tiene que ver estrictamente con el tema de la charla Ok, esto. Lo podemos charlar después. Me puede mandar un Bueno, mail, puede ser una después consulta con su médico de cabecera, pero sí. claro, bueno, también Andrés, preguntan, bueno, ahí acerca de manejo del deseo, de la libido. Como te decía, o sea, esto es algo que no es que hay una solución mágica y que con algo ya se va a solucionar. El deseo y la libido es algo que se construye, por suerte, y que para construirlo no es que solamente vamos a tener el uso de lubricantes, vamos a tener que trabajar y eso. Uy, hay alguien que está rayando la pantalla, no sabemos, no me aparece sabemos. todo rojo. Pero bueno, como decía, importante es entender que cada tratamiento hay que aplicarlo a cada paciente y a cada pareja, ¿no? Bien. Andrés, no es que no te queremos responder ahora, en realidad no tiene que ver con el tema de hoy y se desvirtúa con otro tema. Ahí dejamos los datos si le querés consultar a la doctora, pero también tiene que ver con el médico tratante que vos tenés que te conoce y pueda responderte eso, eh, sobre todo por el tipo de tratamiento que estás preguntando. A ver, este de Diego Sosa, si puedes responder, Euge, o Ahí Rosario, las vi, dos. no vi antes algo que pregunta si algún tratamiento tiene una contraindicación en el sentido sexual. Y ahí sí voy a responder algo porque es interesante la pregunta. Los tratamientos de la enfermedad, o sea, los inmunosupresores, inmunomoduladores que usan los pacientes para su enfermedad de base, no dan como evento adverso, como efecto adverso colateral disfunción sexual. Sí hay algunas medicaciones que se usan para síntomas asociados
algún grupo de medicaciones que pueden generar disminución de la libido o a veces disfunción eréctil, digamos, ¿sí? Como efecto colateral. Ahí uno pone en la balanza, digamos, porque sobre todo son algunos antidepresivos, ¿no? Pone en la balanza y trata de equilibrar el efecto adverso del medicamento, si es que se puede reemplazar por otro medicamento y si es irreemplazable por alguna razón X, bueno, eh, con la consulta con sexología para ver cómo ir sorteando un poco ese problema. Pregunta de Diego, si están medicados, si no tienen ningún problema en este momento, si a futuro pueden. Y es una pregunta muy difícil de responder, digamos, ¿sí? Porque sabemos que las medicaciones no protegen al 100% de que el paciente pueda tener una nueva recaída de la enfermedad o tal vez progresión de la enfermedad y en ese contexto pudiera aparecer disfunción de este tipo, ¿sí? Yo lo que le diría a Diego es que si en este momento no, él está bien medicado, bien controlado y no tiene disfunción sexual, como que no se ponga a pensar que, bueno, tal vez en algún momento lo podría tener, como que nada, A que disfrute. disfrutar, a disfrutar. Que disfrute. Bueno, qué bueno animarse, ¿no? Esto de poder tener la libertad para preguntar, porque este espacio, como decimos, es un consultorio no tan, el de sexología no es tan visitado, digamos, a cuál lo derivan. Así que le queremos dar más trabajo a Rosario. Así que aprovechen a preguntar que la tienen acá. Obviamente después están las particularidades de cada persona y lo que hablará en consultorio particular, pero digo, a veces quedan esto como hablaba de fantasías también, ¿no? Como diciendo esa incertidumbre, o todo lo asociamos a que, bueno, tiene que ver que no puedo tener, por esto del dolor, una relación sexual, o por falta de lubricación, o por falta de erección, y digo, son temas que hay que hablarlos, aunque sea consultarlos, no quiere decir que sí o sí hay que tener relaciones sexuales, ¿no? Pero esto de estar en plenitud, si necesito, y es muy importante también hablar a veces de discapacidad y sexualidad, ¿eh? Ahí hay que hacer todo un trabajo yo creo que la palabra que usé antes, adaptación, porque a veces pasa que uno a la persona la ve toda enferma cuando tiene un diagnóstico, y ustedes son personas con un diagnóstico, ¿eh? No están todas diagnosticadas de cosas. Entonces, hay que encontrar y reencontrarse con uno y con la persona, esto para el bienestar, para la calidad de vida, cómo me siento, qué necesito, cómo quiero estar. Hablar, esto de la comunicación era una de las palabras claves que aparecía ahí, conversar con la pareja, plantearse esta relación desde el amor o desde la necesidad, de las adaptaciones, armar el dispositivo, como decimos también. Y creo que como también esto, que lo que venimos a traerles es medio un mensaje esperanzador para que sepan que hay cosas por hacer. O sea, cuando uno tiene algo de esto, hay herramientas para aumentar el deseo, hay herramientas para los síntomas genitales. Con que ustedes ya por lo menos hoy se vayan de acá sabiendo que hay soluciones, ya eso es un montón. Eso es un montón. Sí, y Bueno, de que sepan también de que, porque no muchos lo saben, que hay un profesional que se especializa en esto. Independientemente de la totalmente. patología que tenga, hay un profesional, obviamente que después lo enfoca según la patología, pero hay un especialista en esto, que animarlos a abrirse con el médico, a pedir la derivación o a pasarlo espontáneamente si identifican con como que pueden estar por algo de esto, tal vez no lo notaron a la enfermedad. Bueno, creo que esto abre ese abanico de posibilidades, ¿no? Que el paciente pueda cambiar Exacto. su calidad de vida. Se entrecorta un poquito tu audio y tu imagen, Euge.
Es la distancia, acuérdense que la doctora está en Italia en este momento, así que bueno, que no se nos quede dormida, que son más de las 12 de la noche. Bueno, te vamos a ir liberando, así que por sobre todas las cosas agradecerles Eugenia y Rosario por abrir una puerta, abrir un tema tan a veces que cuesta meterse, pero que sabemos que es tan importante y necesario. Hubo un pedido, digamos, en los grupos de apoyo, en consultas que nos hacen a veces por los mails. Entonces, nos parecía importante que, bueno, gente como ustedes, tan especializadas y tan amorosas, también, ¿no? Esto del hablarlo sin tapujo, poder hablarlo con profesionalismo y sobre todo esto, esperanza, saber que hay algo para hacer, consultando a la situación de cada persona que lo necesite. Así que mil gracias de todo corazón a ustedes dos sobre todo y a cada uno que a esta hora ya está acá conectado también. Bueno, gracias. Muchas gracias a por la ustedes. invitación. A ver, hay Y 4 en el chat. No, son todos agradecimientos y flores para ustedes, ¿eh? Así que bueno, gracias hermosas, gracias a todos. Besos, hasta la próxima. Chao, muchas gracias.